Hola chicos de avanzado, no, con ustedes es Básico Kit. Hoy día tengo con ustedes literatura, es que como he tenido clases con avanzado. Bueno chicos de básico, hoy día vamos a hablar de literatura, un tema muy especial. Ya les dije el otro día, estamos comenzando con lo que son ya la literatura peruana. Hoy vamos a hablar de un gran escritor, un hombre que era mixto en el sentido de raza, mitad inca y mitad español. Nos estamos refiriendo a el Inca Garcilaso de la Vega. Vamos a leer su biografía y luego vamos a hablar una de sus tantas obras. Muy bien. El verdadero nombre del Inca Garcilaso de la Vega, mejor dicho, cuando lo bautizaron en el Cusco, nombre de pila le llaman eso, es Gómez Suárez de Figueroa. Ese es el nombre de pila, lo que le llaman el bautizo, ¿no? Pero él toda la vida apareció como el Inca Garcilaso de la Vega. Él se bautizó y nació en el Cusco. Sus padres fueron una princesa inca, la nieta de Huayna Cápac, imagínense, nada menos. ¿Quién es? Chimpuoccio. Y su papá fue un capitán del ejército español, Sebastián Garcilaso de la Vega. Él nació el 12 de abril de 1539 en la ciudad del Cusco. Él muy poco tiempo estuvo con su mamá, hasta los 10 años, ¿no? Y posteriormente su papá también fallece y a los 20 años se tiene que ir a Sevilla, a España. De ahí a otro pueblo cercano que se llama Montilla. ¿Por qué se va a este lugar llamado Montilla? Porque ahí vivían sus familiares, mejor dicho, familia de su papá. Y precisamente él va a buscar a sus tíos, Alonso Vargas y su tía Luisa Ponce de León. Para suerte de ellos, estos señores, sus tíos, no tenían hijos, así que lo adoptan a él lo adoptan y va a tener la oportunidad, pues se va a dedicar al comercio, además tenía buena posición económica, así que para él no era mucho problema, ¿no? Ya posteriormente él va a tener un hijo en el año de 1563, al cual le va a poner como nombre Diego de Vargas. Ya en 1564 se va a asimilar como soldado y va a pelear defendiendo el lugar donde él estaba. Ya en 1568, en una campaña con los moros. Siempre que vamos a hablar de literatura, siempre de España vamos a escuchar la palabra moros. ¿A quiénes le decían moros? Los españoles le llamaban moros a la gente que había invadido parte de España, porque ellos están muy cerca, ¿no? Gente mayormente que tenía que ver con la parte de los egipcios, de los árabes, particularmente, más que los egipcios, los árabes. Los árabes lo invadieron a España por muchos años, y los españoles le llamaban moros. Ellos tenían otra religión, creían en Alá, los moros. Y en una de esas peleas participó en la batalla de Alpujarrás. Ahí participa y va a ser ascendido a capitán, el soldado Inca Garcilaso de la Vega. Pues bien, ya va madurando su aspecto literario. Ya comienza a escribir, va a estar un poco más calmado, ya con algunos años ya encima, y va a ser en el año 1615 que va a publicar, en 1605 va a publicar su obra La Florida del Inca, su primera obra, ¿no? Esta obra la va a publicar en Lisboa. Lisboa queda en Portugal, ¿ya? Ahí va a comenzar ya su trayecto. No fue un gran escritor, pero ahora les voy a decir cuál es la importancia para nosotros en el Inca Garcilaso de la Vega. Va a llegar el año de 1606, un año muy especial. Garcilaso de la Vega
tuvo mucha información, estuvo muy informado de cómo fue el Perú. Y precisamente el año de 1606 va a publicar la primera parte de su obra llamada Los Comentarios Reales. Eso lo vamos a ver en adelante cuando tengamos que trabajar esta obra, porque es importante. Pero les voy a hablar a grandes rasgos para que ya tengan idea. Esta lectura o esta obra de Los Comentarios Reales va a relatar el origen del Imperio Incaico. ¿Desde cuándo? De las leyendas de Manco Cápac y Mama Ocllo. Dice que ellos salieron en unas espumas del lago Titicaca mandados por el Padre el Sol, y ellos eran sus hijos, Manco Cápac y Mama Ocllo, para que funden las ciudades, ¿verdad? Luego va a hablar de la dinastía de todos los incas, cuáles eran los animales también, cuál era la flora, los vegetales, qué es lo que comían los incas, cuál era las dinastías de los incas, hasta la caída de los incas y la invasión de los españoles. Los Comentarios Reales en sí trata de la historia del Perú, porque él también en una de sus obras tiene la historia general del Perú, ¿no? Entonces ya saben, acuérdense que cuando hablamos de los Comentarios Reales hablan de la fundación del Perú, todo un proceso hasta la época que él vivió, en la época colonial. Ya en 1612 ya él se sintió un hombre ya de peso, ya anciano. Se compra una capilla, dice. Se compra una capilla en Córdoba. Y él dice, ya bueno, esta capilla va a servir como mi tumba. El día que yo me muera, me van a enterrar en esta capilla. Y precisamente a los 4 años posteriores, de 1612, 1616, va a fallecer el Inca Garcilaso La Vega. Dice que el día no se precisa, pero pudo haber sido el día 22, 23 o 24 de abril, ¿no?, de 1616. Bueno, de esta manera muere él, pero acá hay un caso anecdótico. Nosotros siempre nos identificamos con el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no?, aunque fue cuestionado muchas veces sus comentarios reales, porque decían que había muchos de los casos que él publicaron no fueron reales, pero los historiadores y toda la gente posterior tomó como referencia su escritura. En el año de 1978, no hace muy poco, vino el príncipe de España, con un gesto muy especial, nos trajo las cenizas del Inca Garcilaso que había muerto en España. Nos los trajo. Pero no nos trajeron todo, nos trajeron la mitad de sus cenizas. Más o menos le voy adelantando también algo para que ustedes vayan sabiendo. Cuando una persona muere, que más o menos debe pesar 80, 90 kilos, lo queman, lo incineran, lo queman en un horno y se convierte en ceniza. Eso es lo que han hecho últimamente con estas enfermedades, ¿no? Las personas que morían con COVID lo quemaban. ¿Sabe cuánto pesa más o menos una persona así con 80, 90 kilos? La ceniza pesa más o menos 1 kilo. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Se quedaron con medio kilo y medio kilo lo trajeron. ¿Pero por qué no lo trajeron entero? Porque la mitad era español y la mitad era peruano, ¿no? Y lo recibimos muy solemnemente, sus cenizas del Inca Garcilaso, y los llevamos al Cusco. Sus cenizas del Inca Garcilaso de la Vega, el día que de repente puedan viajar ustedes con papá, mamá, está abierto en el museo, porque es un museo, la Catedral del Cusco. Y ahí van a encontrar en un rinconcito, en una urna muy pequeña, aquí yacen los restos del Inca Garcilaso, y allá está en el Cusco. Muy bien, chicos, así hemos terminado lo que es la biografía del Inca Garcilaso de la Vega. Pero vamos a ver una de sus obras del Inca Garcilaso de la Vega. Se llama Pedro Serrano. Y les voy a contar que esto tiene algo muy parecido a una de las obras que yo a ustedes hemos hecho. A ver si recuerdan, ¿eh? ¿Ya? En casa comenten con papá, mamá. La obra se llama Pedro Serrano. ¿Qué nos narra la historia de Pedro Serrano? Pedro Serrano era un hombre que tenía una nave, era un viajante.
por el mar viajaba. Así que en uno de sus viajes, Pedro Serrano, dice la obra, entre Cartagena y La Habana. Cartagena es un pueblo, se llama Cartagena de las Indias. Eso está ubicado en Colombia. Entre Colombia y Cuba, ¿no? La Habana, su barco encalla. Se hunde y él, nado, se salva y llega a una isla. Él llega a una isla. Pero esta isla era tan deshabitada que no había nada. Dice que no había, pero ni siquiera madera, nada, ni pasto había. Lo único que sí había cangrejos, tortugas y eso, nada más. Entonces el pobre pues, con su ropa que llegó nada más tenía. Una que otras cositas por ahí. El primer día, la primera noche no durmió, desconsolado y triste. No había nadie, absolutamente nada. Pero bueno, pero al día siguiente, ya a los 2, 3 días, observó que habían tortugas. Y él estaba que se moría de sed y no había agua. ¿Qué? ¿No iba a tomar agua del mar, pues? Entonces atrapó a una tortuga, la mató y se tomó su sangre para calmar su sed. Y por supuesto, comenzó a sacarle su carne de la tortuga y quedó la concha nada más. Su carne se la comió de a pedacitos, pero estaba cruda. Pero él tenía cierto conocimiento, decía, ¿cómo hago candela? Por lo menos acá hay un poco de paso por ahí, pero ¿cómo lo prendo? Y se recordó que no había piedras, así que se zambulló en la playa y encontró piedras. Guijarros se le llama, guijarros las piedritas. Así que con los guijarros golpeaba y salía chispa y prendió. Entonces, ya se tomó y tenía sed y comenzaba a llover porque en esas islas llovía. Así que volteó las conchas de las tortugas y ahí recibió el agua. Entonces ya tenía agua y también las conchas que iba matando las tortugas lo puso como techo. Pero con el tiempo su ropa se pudrió, el calor, la humedad, es decir, y poco a poco su ropa se le fue cayendo. Llegó un momento en que estaba desnudo y vivía desnudo como un loco, porque no tenía que poner, porque no había ramas, ¿no les digo? Así que, así, pasado el tiempo, se fue ingeniando, viviendo, y cuando tenía un poco de paja que encontraba, por ahí lo prendía para que levantara humo, si pasaba algún barco que lo vea y nada. Una vez, dice, vio al fondo, un barco, pero lo prendió, y el barco se pasó y se fue. Pasó otro barco y igualito se fueron. No lo verían, pues, una isla pequeña, no muy grande. Ya pasaron 3 años. 3 años. Un día cualquiera, después de comer, se fue a caminar un rato por la playa. Se quedó sorprendido. ¿Qué cosa? Dijo, ¿qué estoy viendo? Debe ser el demonio. Y vio a otro hombre. ¿Qué? Dijo. Lo miró y el otro también lo miró a él, porque el otro también pensaba que era un demonio, ¿no? Los dos se asustaron y se corrieron cada uno. No, dijo. ¿Qué había pasado? Que ese hombre también había sucedido lo que a él le sucedió. Había estado paseando con su barca, se hundió y en la noche llegó y en el día pues por ahí estuvo caminando y en la tarde se encontraron. Pero él decía que los dos se asustaron. ¿Será el demonio? Ya. Entonces comenzó a rezar el credo, dijo, creo en Dios Todopoderoso. Y el otro lo miraba de lejos. Oye, le dijo, escúchame, yo no soy demonio, ¿eh? Yo soy un cristiano, como tú. Y el otro le escuchó, ¿sí? Y se acercaron. Ah, yo como te vi así todo desnudo, yo dije, pensé que era un demonio. No, lo que pasa es que la ropa acá, el sol, todo se ha gastado, pues. Bueno, y ya de tanto que lo había quemado, el sol estaba medio negro todavía. Pobre Pedro Serrano, ¿no? Así que ahora tenemos que vivir así como tú ves, aquí no hay nada. Ya, pues, mataremos tortugas, comeremos cangrejos, lo que podamos encontrar, pues. Pasaron 4 años más. 3 que había pasado, más 4, 7 años. Pedro Serrano y ya su amigo, por lo menos tenía una compañía.
Cuando uno de esos días que todos los días prendían su juego el humo, de repente ven a lo lejos, ven un barco. Y el barco se seca, comienzan a prender. Y llega el barco. ¡Ay, por fin! Lo recogen y se van, se lo llevan a España. Pero para mala suerte, su amigo de tanta emoción se murió en el camino. Bueno, se quedó Pedro Serrano, se fue a España. Y de ahí él se pasó a Alemania, que tenía unos amigos allá. Se fue a buscarlos y comenzó a contar su historia. Mire, le dice, ustedes, a mí me ha pasado esto, y le comienza a contar la historia, ¿no? Y para que ustedes vean que esto es cierto, se quitó su ropa calatiple. Estaba desnudo Pedro Serrano. Así me he quedado quemado negro. Este no es mi color, sino que yo he estado tantos años sin ropa. Y la gente dijo, uy, ¿verdad? No, mira cómo está quemado. Bueno, le dijo, una autoridad de Alemania dijo, bueno, este hombre nos ha contado una gran historia, así que le vamos a dar una pensión. Y le dieron una pensión, así que él ya vivió feliz, Pedro Serrano en Alemania, hasta que con la plata que él tenía viajó a Panamá y ya de viejo muere Pedro Serrano. Esta es la gran historia de la obra de Garcilaso. Chicos, no se olviden, por favor chicos, mándenme la ficha, manden. No voy a esperar que a última hora, porque hay una fecha límite en la que tenemos, ¿eh? Por favor, mándenla y desarrollenla toda. Nos estamos viendo, chicos.